Mi padre me obligó a cavar un hoyo en el patio de madrugada mientras mi hermana gritaba en el cuarto. Él dijo que ella había perdido al bebé. Fingí creer, pero llamé escondida a la policía. Minutos después, descubrí lo que realmente había pasado. Y eso era peor de lo que yo imaginaba. Hola, mis queridos, ¿cómo están? Pueden entrar, pueden acomodarse ahí, que hoy la abuela tiene una historia muy importante que contar. Mi nombre es Laura Beatriz Iniesta, tengo 71 años de edad y vivo aquí en Aguascalientes, en el centro de México, en una casita sencilla, pero llena de paz. En este exacto momento, mientras hablo con ustedes, estoy aquí en mi cocina preparando pan de elote para vender en el tianguis del barrio mañana tempranito. El olor está invadiendo toda la casa, ¿saben? Ese olorcito de levadura creciendo, de masa caliente saliendo del horno. Es un perfume que me calma el alma. Esta receta de pan de elote la aprendí de una vecina muy querida hace unos 15 años, cuando todavía me estaba levantando de todo lo que pasé. Ella me enseñó a hacerlo, me animó a vender y hoy en día es mi sustento. Todos los jueves y sábados me levanto a las 4 de la madrugada, amaso la masa con estas manos arrugadas pero trabajadoras y llevo mis pancitos calientitos al tianguis. La gente ya me conoce allá, ya tengo mis clientes fieles que no le compran a nadie más. Doña Laura, guárdeme 2. Doña Laura, traje 3 para mi café. Eso me llena el corazón, ¿ven? Me hace sentir útil. Me hace sentir que la vida valió la pena después de tanta lucha. Miren, antes de que yo continúe mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si pueden, denle clic a ese botoncito de like ahí abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque las historias de esta abuela aquí son de verdad, son vividas en carne propia, y cada visualización, cada like me ayuda a continuar compartiendo estas experiencias con ustedes. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya de noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un ratito del día para escuchar las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero volviendo aquí, yo necesito contarles algo que me marcó para toda la vida. Algo que pasó cuando yo tenía 23 años. Una noche de lluvia torrencial que cambió todo en mi familia. Una noche que me enseñó que a veces vivimos dentro de una mentira, rodeados de personas que creemos conocer, pero que esconden secretos terribles. Una noche que me mostró que familia no siempre significa protección, y que ser hija mujer en una casa comandada por un padre machista y controlador puede ser una prisión invisible. Hoy vivo aquí tranquila en Aguascalientes con mi hermana menor, la Bianca, que vive del otro lado de la calle. Nos vemos todos los días, tomamos café juntas, nos cuidamos una a la otra. Pero para llegar a esta paz, mis queridos, tuvimos que pasar por un infierno que jamás voy a olvidar. Y hoy voy a compartir esta historia con ustedes, porque sé que mucha gente por ahí también vive rodeada de mentiras, de secretos familiares, de situaciones que parecen normales, pero que en el fondo son un abismo de sufrimiento. Así que tomen su cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje, porque lo que voy a contar no es fácil, pero es necesario, es real y tal vez, solo tal vez pueda ayudar a alguien que está pasando por algo parecido a tener el valor de actuar. Yo nací en 1954, aquí mismo en Aguascalientes, en una época bien diferente de hoy. Mi padre, Geraldo Iniesta, era metalúrgico. Trabajaba en una fábrica de piezas automotrices allá en el centro de la ciudad. Hombre serio, duro, de esos que no sonríen casi nunca y que pensaban que ser jefe de familia significaba ser dueño de todos dentro de la casa. Mi madre, Olinda, era del hogar. Ella cuidaba la casa, cuidaba a los hijos, obedecía todo lo que mi padre mandaba sin cuestionar. Yo veía en sus ojos una tristeza callada, ¿saben? Esa resignación de quien ya renunció a soñar, de quien aceptó que la vida de mujer era eso mismo, servir, callar, aguantar. Éramos 3 hermanos. Yo era la mayor,
Después venía Osvaldo Jr., 3 años menor que yo. Y por último, Bianca, a quien siempre llamamos solo Bia, 7 años menor que yo. ¿Junior? Ah, Junior era el príncipe de la casa. Desde pequeño, mi padre lo trataba como si fuera hecho de oro. Todo lo que Junior hacía estaba bien. Todo lo que Junior quería, lo conseguía. Rompió el juguete de su hermana. Ah, cosas de niño. Déjalo. Sacó mala calificación en la escuela. Los hombres no necesitan estudiar mucho. Necesitan es trabajar. Le pegó a su hermana. Tú lo provocaste, Laura. Aprende a respetar a tu hermano. Yo y Bia, por otro lado, vivíamos con las riendas cortas. No podíamos salir, no podíamos tener amigos hombres, no podíamos usar ropa corta, no podíamos cuestionar. La mujer tiene que ser recatada, repetía mi padre. La mujer que se da a respetar, se queda en casa, cuida a la familia, no anda exhibiéndose por ahí. Mi madre estaba de acuerdo con todo. Repetía las mismas frases, nos educaba para ser sumisas, obedientes, calladas. Recuerdo que cuando tenía como 10 años de edad, me encantaba trepar los árboles del patio. Había un guayabo enorme allá en el fondo, y yo pasaba horas sentada en las ramas, leyendo historietas escondida, soñando con una vida diferente. Un día mi padre me vio allá arriba y casi arranca el árbol del suelo de tanta rabia. ¡Qué vergüenza, niña de 10 años trepada en un árbol como Changó! Bájate ya de ahí, Laura Beatriz, antes de que te enseñe respeto con el cinturón. Bajé temblando y nunca más subí. El guayabo siguió ahí, pero yo perdí la libertad de soñar entre sus ramas. Junior, por otro lado, podía todo. Él subía al techo, brincaba el muro, regresaba tarde de la calle y mi padre se reía orgulloso. Así es, mijo. El hombre tiene que ser aventurero. La diferencia de trato era gritante, pero teníamos que tragárnosla. Cuestionar era recibir golpes, reclamar era castigo. Entonces aprendimos a callar. Cuando Bia nació, yo tenía 7 años y quedé responsable de cuidarla. Mi madre siempre estaba ocupada con la casa y yo me convertí en una segunda madre para mi hermanita. Yo le cambiaba el pañal, la arrullaba para dormir, jugaba con ella en el patio. Creamos un lazo muy fuerte desde temprano. Yo protegía a Bia de todo lo que podía, incluso de Junior, que desde pequeño tenía una forma extraña de mirarla, de querer controlarla, de enojarse cuando ella no obedecía. Recuerdo un episodio cuando Bia tenía como 4 años y Junior unos 11. Él rompió su juguete a propósito, solo para verla llorar. Cuando fui a reclamarle a mi padre, me dio una cachetada en la cara. No le levantes la voz a tu hermano, Laura. Él es hombre, merece respeto. Me quedé con la cara ardiendo, pero lo que más dolió fue ver que mi madre, que estaba ahí en la cocina, no dijo nada. Solo agachó la cabeza y siguió pelando papas. Crecimos así, en una casa donde el hijo hombre era rey y las hijas eran súbditas, donde gritar, golpear, humillar eran formas normales de educar, donde cuestionar la autoridad del padre o del hermano era pecado imperdonable. Y lo peor de todo, mis queridos, es que pensábamos que eso era normal. Pensábamos que toda familia era así, que todo padre trataba a las hijas de esa manera, que todo hermano mayor tenía ese poder sobre las hermanas. Fue solo mucho tiempo después, cuando ya era adulta, que entendí que vivíamos en una prisión. Una prisión sin rejas, sin candados, pero con muros altísimos hechos de miedo, de culpa, de obediencia ciega. Y cuando finalmente nos damos cuenta de que estamos presas, mis queridos, es cuando el dolor de verdad comienza, porque ahí vemos todo lo que perdimos, todo lo que dejamos de vivir, todo lo que aceptamos sin darnos cuenta de que podía ser diferente. Yo acababa de cumplir 18 años cuando conseguí mi primer empleo en una tiendita de telas aquí en el centro de Aguascalientes. Fue la primera vez en mi vida que tuve un dinerito propio, que pude salir de casa todos los días, que respiré un aire diferente al de la prisión doméstica. Mi padre no quería dejarme, claro. La mujer que trabaja fuera se vuelve una cualquiera, rezongaba. Pero estábamos pasando dificultad económica en esa época. La fábrica donde trabajaba había reducido su salario y él necesitaba mi ayuda con las cuentas.
Entonces aceptó, pero con reglas rígidas. Yo iba directo al trabajo y regresaba directo a casa, sin desvíos, sin conversar con nadie, y cada centavo que ganara tenía que entregárselo a él. Fue en esa época que empecé a notar cosas extrañas en casa. Junior, que en esa época tenía unos 21 años, había conseguido un empleo en un taller mecánico, pero vivía sin dinero, siempre pidiéndole a mi padre, siempre debiendo. Salía de noche y regresaba de madrugada, a veces alcoholizado, a veces con olor a cigarro y perfume barato. Mi padre fingía no ver, o peor, le parecía gracioso. Muchacho tiene que aprovechar la vida, después de que se casa, se acaba la diversión, comentaba riendo. Pero lo que más me molestaba era la forma en que Junior miraba a Vía. Ella tenía unos 11 años en esa época, estaba haciéndose señorita y yo veía cómo su mirada cambiaba. Ya no era la mirada de hermano mayor. Era una mirada extraña, prolongada, que me daba escalofríos. Yo le llamaba la atención, pero él se reía. «¿Qué pasa, Laura? ¿Estás loca? Soy su hermano». Y mi padre estaba de acuerdo. «Estás muy neurótica, niña. Tu hermano solo cuida a Vía. Está al pendiente para que no se vuelva una sinvergüenza como las muchachas de por ahí». Las cosas fueron empeorando poco a poco. Junior comenzó a tocar la puerta del cuarto que Vía y yo compartíamos tarde en la noche, diciendo que quería hablar con Vía. Yo no lo dejaba. Trancaba la puerta, ponía una silla enfrente y le decía que se fuera. Él se enojaba, amenazaba con pegarme, pero yo no cedía. Hasta que un día se quejó con mi padre, diciendo que yo estaba poniendo a Vía en mi contra. Y mi padre me dio un regaño violento. «¿Qué historia es esa de trancar la puerta a tu hermano? Él tiene todo el derecho de entrar al cuarto. Esta casa es de él tanto como tuya». Traté de explicar que me sentía incómoda, que no me parecía correcto, pero fue peor. Mi padre me acusó de tener pensamientos inmundos, de estar deshonrando a mi propio hermano con insinuaciones. Recibí 3 cachetadas ese día y lo peor, me obligó a pedirle disculpas a Junior frente a todos. Él aceptó las disculpas con una sonrisa que me heló la espina. Una sonrisa de quien había ganado, de quien sabía que podía hacer lo que quisiera, porque papá siempre iba a estar de su lado. Vía, pobrecita, empezó a cambiar. Ella, que siempre fue alegre, juguetona, se fue poniendo callada, recelosa, asustada. Se pegaba a mí todo el tiempo. No quería quedarse sola en casa, tenía pesadillas. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, movía la cabeza y decía que no era nada. Pero yo veía en sus ojos que había algo malo, muy malo. Los meses fueron pasando y la situación se fue agravando de formas que ni siquiera puedo describir bien. Yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar en un turno diferente en la tienda de telas, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Eso significaba que llegaba a casa cuando ya era de noche, cuando Junior ya estaba ahí, cuando mi padre ya estaba tomando su cerveza en la sala, cuando todo se volvía más peligroso. Recuerdo una noche específica. Vía tenía unos 12 años. Llegué a casa y la encontré sentada en la escalera de la sala, abrazada a sus propias rodillas, mirando a la nada. «Vía, ¿estás bien?» Ella tardó en responder. Cuando finalmente me miró, vi lágrimas corriendo silenciosas por su cara. «Tengo miedo, Laura». «¿Miedo de qué, chiquita?» Ella señaló hacia arriba, donde estaba el cuarto de Junior. «De él». Mi corazón se apretó. Yo sabía. En el fondo, siempre supe que había algo muy malo pasando, pero escuchar eso de la boca de mi hermana, ver el terror en sus ojos, fue como recibir un golpe en el estómago. «¿Qué te hace, Vía? Cuéntame, por favor». Ella sacudió la cabeza desesperada. «No puedo». Si le cuento, él dijo que va a hacer cosas peores y que papá no me va a creer de todas formas. Tenía razón. En esa casa, la palabra de Junior era ley. La palabra de 2 mujeres no valía nada. Pero yo no podía dejar las cosas así. Esa noche, le prometí a Vía que la iba a proteger, que iba a encontrar la forma de acabar con eso. Ella se aferró a mí y lloró hasta quedarse dormida en mi regazo. Cuando cumplí 20 años,
Las cosas habían empeorado tanto que casi no dormía de noche. Me quedaba en estado de alerta constante, vigilando el pasillo, prestando atención a cualquier sonido extraño. Hubo una madrugada que escuché la puerta de nuestro cuarto rechinar. Abrí los ojos y vi una sombra parada en el umbral. Era Junior. Se quedó ahí parado, mirándome, como probando para ver si estaba despierta. Cuando me moví, retrocedió y desapareció en el pasillo. Al día siguiente, lo confronté. ¿Por qué estabas en la puerta de nuestro cuarto de madrugada? Me miró con ese desprecio frío que tenía y respondió: estaba buscando mi encendedor. Pensé que se había caído ahí. Mentira descarada. Pero cuando le conté a mi padre, me dijo que estaba inventando cosas porque me estaba volviendo una solterona neurótica. Vía se fue apagando poco a poco. Ella, que era una niña alegre, llena de vida, se fue consumiendo. Empezó a comer mal, perdió peso, le salieron ojeras profundas. La maestra de la escuela mandó un recado diciendo que tenía las calificaciones bajas, que parecía distraída, que se dormía durante las clases. Mi padre se puso furioso y le dio un regaño, pero ni siquiera preguntó qué estaba pasando. Para él, mujer que no rendía en los estudios era tonta, floja, inútil. Fue por esa época, cuando yo tenía 21 años y Vía tenía 14, que empecé a planear seriamente una huida. Guardaba el dinero de mi salario escondido. Mi padre tomaba casi todo, pero yo escondía algunas monedas aquí, algunos billetes allá. Pensaba en llevarme a Vía e irnos a la Ciudad de México, conseguir trabajo allá, empezar de nuevo lejos de esa casa maldita. Pero siempre había algo que lo impedía. Faltaba dinero suficiente, faltaba valor, faltaba un lugar donde quedarnos y, principalmente, faltaba certeza de que mi padre no nos iba a encontrar y arrastrar de vuelta. Cuando cumplí 22 años, la situación explotó por primera vez. Llegué del trabajo un viernes en la noche y encontré a Vía encerrada en el baño, negándose a salir. Toqué la puerta por media hora hasta que finalmente abrió. Cuando vi su estado, casi me desmayo. Tenía el labio partido, el ojo morado, rasguños en el brazo. «Dios mío, ¿quién te hizo esto?» Ella no podía hablar, solo lloraba compulsivamente, abrazada a mí. Salí del baño como una fiera. Junior estaba en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. «¿Fuiste tú quien le hizo esto?» Ni siquiera me miró, siguió con los ojos en la tele. Se cayó de la escalera. Debería prestar más atención por donde anda. Mentira. Yo sabía que era mentira. Vía no se cayó de ninguna escalera. Tú le pegaste. Finalmente me miró, y lo que vi en esos ojos me aterrorizó. No había remordimiento, no había culpa, había apenas un desprecio helado, calculador. «Pruébalo, Laura. ¿Dónde está la prueba?» Mi padre llegó en ese momento. En vez de preguntar qué le había pasado a Vía, me dio un regaño por estar gritando en la sala y perturbando la paz de la casa. Cuando traté de mostrarle el estado de Vía, dijo que ella debió haberse tropezado, que yo estaba queriendo armar problemas y que si no paraba, me iba a echar de la casa. Y ahí vas a ver lo que es bueno, andando en la calle sola, sin padre, sin familia. ¿Es eso lo que quieres? No, yo no quería, pero tampoco quería seguir viviendo en ese infierno. Regresé al baño y abracé a mi hermana. Nos quedamos ahí abrazadas, llorando juntas, dos prisioneras en una casa que debería ser un hogar, pero era una celda. Cuando cumplí 23 años y Vía tenía 16, la situación ya era insoportable. Junior, con 26 años, seguía viviendo en casa, seguía siendo el rey intocable, pero ahora tenía un comportamiento aún más perturbador. Seguía a Vía por la casa, entraba al baño cuando ella estaba adentro, diciendo que necesitaba sacar algo urgente, tocaba su ropa, hacía comentarios sobre su cuerpo que me daban náuseas. Y mi padre se reía, le parecía gracioso, decía que los hombres son así, les gusta molestar a sus hermanas. Pero yo sabía que no era broma. Veía miedo real en los ojos de Vía. Veía cómo temblaba cuando él se acercaba. Veía cómo se encerraba en el cuarto y lloraba escondida.
Y yo me sentía impotente, porque cada vez que trataba de proteger a mi hermana, mi padre me castigaba. Cada vez que cuestionaba el comportamiento de Junior, me llamaban loca, mentirosa, mujer que inventa cosas para causar problemas en la familia. Hubo una noche, como 2 meses antes de esa madrugada de lluvia que les voy a contar, que escuché a Vía llorando bajito en el cuarto. Era casi medianoche. Me levanté, fui hasta su cama y ella estaba enroscada, temblando. «Vía, ¿qué pasó? Cuéntame, por el amor de Dios». Ella me abrazó desesperada y susurró en mi oído. «Junior, entra aquí de noche cuando tú estás dormida, Laura. Él hace cosas». No pudo terminar la frase. Se deshizo en sollozos. Mi sangre se heló. Quise gritar, quise despertar a toda la casa, pero Vía me imploró que no dijera nada. Si le cuentas a papá, va a decir que estoy mintiendo. Me va a pegar y Junior va a empeorar todo. Tenía razón. Yo sabía que la tenía, porque en esa casa la palabra de Junior valía más que el dolor de 2 mujeres. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Empecé a vigilar. Pasé a dormir tarde a propósito. Fingía que estaba dormida, pero me quedaba al pendiente. Y en una de esas noches lo vi. Vi a Junior abriendo la puerta del cuarto despacio, entrando como un ladrón, acercándose a la cama de Vía. Me levanté como una fiera, prendí la luz y grité: «¡Sal de aquí ahora!». Se puso pálido, pero rápidamente cambió la expresión a una de rabia. «¿Estás loca, Laura? Solo vine a buscar mi cargador que estaba aquí». «¡Mentira!». No había ningún cargador. Al día siguiente le conté a mi padre. Le mostré que Junior estaba entrando al cuarto de madrugada. ¿Y saben qué hizo mi padre? Me mandó callar. Me dijo que tenía la mente contaminada, que necesitaba conseguir un marido para dejar de inventar esas cosas del demonio. Y peor, nos prohibió a Vía y a mí trancar la puerta del cuarto. En esta casa no hay secretos, nadie tranca nada. Fue en ese momento, mis queridos, que me di cuenta de que mi hermana y yo estábamos solas, completamente solas. Las semanas que siguieron fueron de un terror silencioso que no puedo describir bien. Vivíamos en una tensión constante, siempre alertas, siempre con miedo. Yo casi no dormía de noche, me quedaba de centinela, vigilando la puerta, vigilando a Vía. Mi hermana, pobrecita, estaba cada día más delgada, más pálida, más apagada. Dejó de comer bien, empezó a tener crisis de llanto de la nada, se aislaba en el patio por horas, mirando al vacío. Mi madre notaba que había algo mal, pero cuando traté de hablar con ella, me cortó. «Laura, por el amor de Dios, para con esas invenciones. Tu hermano es un hombre de bien, él jamás le haría mal a su hermana. Ya sé que tienes la cabeza llena de porquerías, debe ser cosa de esos programas de televisión que ves escondida». No servía de nada. Ella se había vendado los propios ojos porque era más fácil que enfrentar la verdad. Junior, por su parte, empezó a ponerse más osado. Sabía que tenía el apoyo total de mi padre. Sabía que nadie nos iba a creer. Entonces fue perdiendo el miedo. Pasó a hacer comentarios asquerosos sobre Vía delante de todos. A la hora de la comida, a la hora de la cena. «Vía, te estás poniendo bonita, ¿eh? Cualquier día de estos consigues novio y te vas». Pero el tono en que lo decía, la mirada, no había nada inocente ahí. Era posesivo, era amenazador. Recuerdo un domingo específico. Estaba toda la familia reunida en la sala, viendo televisión después de la comida. Vía estaba sentada en el piso, recargada en el sillón, y Junior se sentó detrás de ella en el sillón y empezó a tocarle el cabello. «Tu pelo está bonito, Vía. Déjame hacerte una trenza». Ella se quedó paralizada. No pudo ni decir que no. Vi la desesperación en sus ojos. Me levanté y dije: «Junior, déjala en paz». Me miró con un desprecio frío y respondió: «¿Qué pasa, Laura? ¿Celos de tu hermanita? ¿Envidia porque nadie quiere tocar tu pelo feo?». Mi padre se rió. Mi madre agachó la cabeza y yo tuve ganas de agarrar un cuchillo de la cocina y acabar con todo ahí mismo. Pero no lo hice, porque todavía tenía esperanza de que las cosas iban a mejorar, de que eso iba a pasar,
de que alguien iba a darse cuenta y hacer algo. ¡Qué ilusión, qué ingenuidad la mía! Hubo un episodio como 3 semanas antes de esa madrugada de lluvia que me marcó profundamente. Era un martes por la tarde. Había llegado más temprano del trabajo porque la tienda había cerrado para inventario. Cuando entré a la casa, escuché ruido viniendo del cuarto de Junior. Ruido de algo golpeando, de alguien llorando ahogadamente. Subí corriendo las escaleras, abrí la puerta sin tocar y lo que vi me destruyó. Vía estaba acorralada en la esquina del cuarto, con la ropa rasgada, la cara roja de tanto llorar. Junior estaba parado frente a ella, sujetándola del brazo con fuerza, con una expresión de rabia en la cara. Cuando me vio, la soltó de un empujón. «Tu hermana estaba metiendo mano en mis cosas», dijo, arreglándose la camisa. Solo le estaba dando una lección. Jalé a Vía fuera del cuarto, bajé las escaleras con ella, la llevé al patio. «Vía, cuéntame la verdad, ¿qué te estaba haciendo?» Ella temblaba tanto que casi no podía hablar. Entre sollozos, me contó que Junior la había llamado al cuarto, diciendo que necesitaba ayuda para acomodar unas cajas. Cuando ella entró, él trancó la puerta. Trató de forzarla. Ella se resistió, gritó, se debatió. Fue cuando yo llegué e interrumpí. Sentí una furia que nunca había sentido antes en mi vida. Volví adentro de la casa, subí las escaleras de nuevo y confronté a Junior. Estaba acostado en la cama, tranquilo, leyendo una revista. «Sé lo que trataste de hacerle», dije temblando de rabia. Ni siquiera levantó los ojos de la revista. «No sabes nada, Laura. Tu hermana es una mentirosa. Está queriendo llamar la atención». «¿Mentirosa? Tiene la ropa rasgada. Está lastimada». «¿Y qué?» Ella se debatió como una loca cuando traté de quitarla de encima de mis cosas. Es su problema. Quería matarlo, juro que quería. Pero en vez de eso, salí de ese cuarto, bajé las escaleras y esperé a que mi padre llegara del trabajo. Cuando llegó, le conté todo. Le mostré el estado de Vía, le expliqué lo que había pasado. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Vía no debía haber entrado al cuarto de su hermano sin permiso. La mujer tiene que saber su lugar. Me quedé en shock. Mi madre, que estaba ahí al lado, no dijo nada, solo agachó la cabeza y siguió preparando la cena. Era eso. Podíamos gritar, podíamos llorar, podíamos mostrar las evidencias, pero nada importaba, porque en esa casa el hombre siempre tenía razón. Siempre. La situación explotó un jueves en la noche, 2 semanas antes de esa madrugada de lluvia. Llegué del trabajo y encontré a Vía encerrada en el baño, llorando compulsivamente. Toqué la puerta, ella tardó mucho en abrir, y cuando abrió, vi la marca morada en su brazo, la camisa rasgada, el ojo hinchado. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Fue Junior». Ella no respondió, solo sacudió la cabeza desesperada y susurró: «No le cuentes a nadie, Laura. Por el amor de Dios, no le cuentes. Va a empeorar todo». Me quedé destrozada. Abracé a mi hermana y lloré junto con ella. Nos quedamos ahí abrazadas en el baño, tratando de entender cómo nuestra vida se había convertido en ese infierno. Más tarde confronté a Junior. Estaba en el garaje arreglando un carro viejo que había comprado. «¿Qué le hiciste a Vía?» Ni siquiera me miró. Siguió con la llave inglesa en la mano, apretando un tornillo. «No sé de qué estás hablando». «Sé que fuiste tú. Está toda lastimada». Ahí paró, se levantó despacio, se limpió las manos en un trapo sucio de grasa y se acercó muy cerca de mí. Tan cerca que sentí el olor a sudor y cerveza. «Cuidado con las acusaciones, Laura. No tienes prueba de nada. Y si sigues inventando mentiras, la que va a salir mal parada eres tú». Era una amenaza clara, directa, y yo sabía que él era capaz de cumplirla. Entonces retrocedí. Volví adentro de la casa, con el corazón despedazado, con una sensación de impotencia que me sofocaba. Empecé a planear una huida. Pensé en llevarme a Vía e irnos, desaparecer, comenzar una vida nueva lejos de ahí. Pero no teníamos dinero, no teníamos a dónde ir, no teníamos a nadie que pudiera ayudarnos.
Toda la familia de mi padre vivía lejos en Zacatecas y era toda gente con la misma mentalidad machista que él. Los parientes de mi madre se habían alejado después de que se casó, porque mi padre no la dejaba tener contacto con nadie. Estábamos solas y Junior lo sabía. Fue cuando empezaron los rumores. Junior le contó a mi padre que Vía estaba saliendo con un muchacho a escondidas, que él la había visto conversando con un hombre en la calle. Mentira. Claro. Vía casi no salía de casa, trabajaba en una costurera aquí cerca solo 3 veces por semana, e iba directo y regresaba directo. Pero mi padre le creyó, porque para él la mujer siempre era culpable, siempre estaba haciendo algo malo, siempre necesitaba ser vigilada, controlada, castigada. Empezó a encerrar a Vía en casa. Literalmente puso candado al portón, trancaba la puerta por fuera cuando salía a trabajar, la dejaba ahí como prisionera. Es para tu propia protección, Vía, decía, para que no te vuelvas una perdida. Yo trataba de quedarme en casa lo más que podía, fingiendo que estaba enferma, pidiendo permiso en el trabajo, cualquier cosa para no dejar a mi hermana sola con Junior, pero no siempre funcionaba. Había días que estaba obligada a ir a trabajar y yo regresaba a casa con el estómago revuelto de miedo de lo que podía haber pasado. Hubo un jueves que regresé del trabajo y encontré a Vía sentada en la escalera, mirando a la nada con una expresión vacía en la cara. Cuando me acerqué, ni siquiera me miró, apenas dijo con una voz sin vida: «Ya no aguanto más, Laura, preferiría morirme». Esas palabras me destrozaron. Me senté a su lado y le agarré la mano. «No hables así, Vía. Vamos a encontrar la forma, te lo prometo. Vamos a salir de aquí». Pero eran promesas vacías, porque yo no sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía si algún día íbamos a poder liberarnos de ese infierno. Y fue exactamente en uno de esos días que todo se desmoronó definitivamente. Era un jueves, 14 de marzo de 1978. Recuerdo la fecha porque fue el día en que mi vida se partió a la mitad. Había trabajado todo el día en la tienda, estaba exhausta. Regresé a casa cerca de las 7 de la noche. Cuando llegué, la casa estaba extrañamente silenciosa. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando tequila con una cara que nunca le había visto antes. Una mezcla de rabia, de miedo, de algo que no podía identificar. «¿Dónde está Vía?», pregunté dejando la bolsa en la silla. Él no respondió de inmediato. Tomó otro trago, se limpió la boca con el dorso de la mano y respondió con la voz arrastrada: «En el cuarto. No vayas allá, déjala tranquila». Mi corazón se disparó. Yo sabía que había algo muy mal. Ignoré su orden y subí corriendo las escaleras. Abrí la puerta del cuarto y encontré a Vía enroscada en la esquina entre la cama y la pared, abrazada a sus propias rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, como quien perdió la razón. «Vía, Vía, ¿qué pasó?». Ella no me miró. Siguió meciéndose, murmurando algo que no entendía. Me agaché, traté de tocarla y ella se encogió aún más, con los ojos desorbitados de pavor. Fue cuando vi las marcas en su cuello, moradas, profundas, marcas de dedos. Alguien había tratado de estrangularla. Me quedé paralizada por unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Entonces la furia se apoderó de mí. Bajé las escaleras como un huracán. Agarré a mi padre por el cuello de la camisa y grité en su cara: «¿Qué le hizo Junior? ¿Qué le hizo?». Él me empujó con fuerza, me aventó contra la pared y gritó de vuelta: «Cállate, Laura, cállate antes de que te rompa la madre». Pero yo no iba a callar, no esta vez. Casi la mata, tiene marcas en el cuello y tú sabes, y lo estás protegiendo. Mi padre levantó la mano para pegarme, pero se detuvo a medio movimiento. No por bondad, sino porque en ese momento se dio cuenta de que si me pegaba, yo iba a gritar, iba a hacer escándalo y los vecinos iban a escuchar. Bajó la mano, respiró hondo y habló con una voz helada que nunca voy a olvidar. «Tu hermana inventó una historia. Dijo que estaba embarazada. Estaba queriendo chantajearme para conseguir no sé qué. Junior solo trató de meterle juicio en la cabeza. Fue sin querer. Él no quería lastimar. Pero ella provocó
Estaba amenazando con exponer a la familia, con decirle a la gente que Junior, él... No terminó la frase, pero yo entendí todo. Todo encajó en ese momento. Vía no estaba inventando nada. Estaba embarazada de verdad. ¿Y el padre? El padre no era ningún novio misterioso, era Junior. Mi propio hermano había abusado de mi hermana menor por meses, tal vez años, y ahora ella estaba embarazada. Y ellos estaban desesperados por esconder, por callar, por borrar eso. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Siempre supe que Junior estaba perturbado. Siempre supe que había algo mal con la forma en que trataba a Vía, pero jamás imaginé que llegaría a ese punto. Y mi padre lo sabía y estaba protegiendo al monstruo en vez de proteger a su hija. ¿Dónde está Junior ahora?, pregunté con la voz temblando de odio. Se fue. Va a quedarse unos días en casa de un amigo hasta que las cosas se calmen aquí. Claro. Él huyó. Dejó a Vía destrozada, casi muerta, y huyó como el cobarde que siempre fue. Regresé al cuarto. Vía seguía en esa posición, meciéndose, murmurando. Me senté a su lado, le tomé la mano con cuidado y dije bajito: Vía, mírame. ¿Estás embarazada? ¿De cuántos meses? Ella dejó de mecerse, me miró con esos ojos hundidos, sin vida, y susurró: 3 meses, pero ya no está. Ya no está. Y empezó a llorar convulsivamente. ¿Ya no estaba? ¿Qué quería decir? Miré mejor y vi sangre. Sangre seca en la parte interna de su muslo, sangre en su ropa interior. Dios mío, había perdido al bebé. O peor, alguien le había hecho perderlo. ¿Qué pasó, Vía? Cuéntame, por favor. Entre sollozos entrecortados, logró hablar. Junior había descubierto que estaba embarazada. Ella se lo había contado, pensando que tal vez él asumiría, que tal vez las cosas cambiarían, pero él se puso furioso. Dijo que ella iba a arruinar su vida, que iba a destruir a la familia. Y entonces trató de resolver el problema, la obligó a tomar medicamentos, le pegó, la pateó, trató de forzar su cuerpo a expulsar eso. Y cuando ella amenazó con contarle a papá, él le puso las manos en el cuello y apretó. Apretó hasta que ella casi se desmayó. Solo paró porque escuchó a papá llegando. Si no, me hubiera matado, Laura, me iba a matar, susurró. Abracé a mi hermana y lloré con ella. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor. Lloré porque había fallado en protegerla. Lloré porque estábamos viviendo en un infierno y no sabía cómo salir de ahí. Me quedé con ella toda la noche. La limpié, le cambié la ropa, me acosté a su lado en la cama y le sostuve la mano hasta que finalmente se durmió, exhausta de tanto llorar. Y mientras me quedaba ahí mirando al techo oscuro del cuarto, me juré a mí misma que eso no se iba a quedar así. Iba a encontrar la forma de hacer justicia. Iba a encontrar la forma de sacarnos de esa casa. Costara lo que costara. En los días siguientes, la tensión en la casa era insoportable. Mi padre casi no me hablaba. Mi madre fingía que nada había pasado. Seguía con su rutina de siempre, cocinando, limpiando, sirviendo. Vía se quedaba encerrada en el cuarto la mayor parte del tiempo, saliendo apenas para ir al baño o comer algo cuando la obligaban. Junior no regresó a casa. Mi padre dijo que estaba dándose un tiempo para dejar que las cosas se enfriaran, pero yo sabía que era porque tenía miedo. Miedo de que alguien descubriera. Miedo de que la verdad saliera a la luz. Fue en ese periodo que empecé a buscar ayuda. Traté de llamar al servicio de asistencia social de la ciudad, pero cuando la mujer del otro lado de la línea me preguntó si tenía pruebas, si tenía denuncia formal, si tenía testigos, me desanimé. No tenía nada de eso. Y Vía se negaba terminantemente a hablar con extraños, aterrorizada con la posibilidad de que nadie le creyera y que la situación empeorara aún más. Traté de conversar con una vecina de confianza, doña Teresa, una señora de edad que vivía 3 casas abajo. Pero cuando empecé a contar, me interrumpió. Laura, chiquita, entiendo tu preocupación, pero esas son cosas de familia. Ya sabes cómo es. Cada casa tiene sus problemas. Mejor no te metas en líos, deja que tu padre lo resuelva.
Una vez más el mismo mensaje: cállate, acepta, no hagas olas. Estaba desesperada, sin salida, sin esperanza, pero no tenía idea de que la peor noche todavía estaba por venir, porque 3 semanas después de ese día, en una madrugada de lluvia torrencial, mi padre me iba a despertar a gritos, me iba a aventar una pala en la mano y me iba a arrastrar al patio para cavar un hoyo. Y lo que iba a descubrir esa noche de lodo y relámpagos me iba a atormentar por el resto de mi vida. Eran las 3 de la madrugada cuando mi padre tiró la puerta del cuarto gritando mi nombre. Me desperté asustada, desorientada, y cuando vi su cara iluminada por el pasillo, supe que había pasado algo terrible. Sus ojos estaban desorbitados, estaba sudando frío, las manos temblando. «Levántate, Laura, levántate ahora». Me jaló de la cama con tanta fuerza que casi me caigo, me aventó una pala vieja y oxidada y me arrastró escaleras abajo. Traté de preguntar qué estaba pasando, pero no respondía. Solo me jalaba cada vez con más fuerza, arrastrándome por la casa oscura. Afuera estaba lloviendo de esa forma que parece que el cielo se va a caer. Una lluvia gruesa, violenta, que ensordecía los oídos y empapaba todo en un minuto. Rayos cortaban el cielo cada pocos segundos, iluminando el patio con una luz blanca y aterradora. Me jaló hasta el fondo del patio, bajo la lluvia, hasta una esquinita oscura, cerca del muro del fondo, lejos de la vista de los vecinos. «¡Cava!», gritó, señalando al suelo de tierra. «Cava hondo y cava rápido». Yo estaba temblando de frío, de miedo, de confusión. La lluvia estaba tan fuerte que casi no podía abrir los ojos bien. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que cavar?». Él miró hacia los lados, verificando si había alguien mirando por las ventanas de las casas vecinas, y susurró con una voz desesperada. «Tu hermana, Vía, perdió al bebé. Abortó en el baño hace poco. Tenemos que enterrarlo. Nadie puede saber que estaba embarazada. Si alguien se entera, el honor de la familia se acaba. Entonces cava, Laura, cava y cállate». Mi sangre se heló. Vía había abortado de nuevo, pero yo pensé que ya había perdido al bebé semanas atrás, a menos que yo hubiera entendido mal o que hubiera quedado embarazada otra vez. No sabía qué pensar. Solo sabía que había algo muy, muy mal pasando. Pero mi padre estaba ahí vigilándome con esos ojos enloquecidos, y yo tenía miedo, mucho miedo. Entonces empecé a cavar. La tierra estaba empapada, pesada. Cada palada parecía pesar 1 tonelada. La lluvia lavaba mi cara, mezclada con lágrimas que ni me daba cuenta que estaban cayendo. Yo cavaba y cavaba, mientras mi padre se quedaba ahí parado, sosteniendo una caja de zapatos envuelta en bolsas de basura negras. Fue entonces que miré al segundo piso de la casa. El cuarto de Vía tenía la luz prendida y podía escuchar, aún con el ruido de la lluvia, gritos ahogados, gritos de terror, gritos que no eran de dolor físico común, eran gritos de pavor absoluto. «Papá, Vía está gritando allá arriba. ¿No deberíamos estar cuidándola en vez de cavar un hoyo en el patio?». «Ella está bien. Sigue cavando». Pero yo sabía que ella no estaba bien. Esos gritos eran gritos de alguien que estaba sufriendo mucho. Paré de cavar por un segundo y miré de nuevo a la ventana del cuarto. Y fue cuando vi una sombra. No era la sombra de mi hermana enroscada en la cama. Era la sombra de un hombre. Un hombre alto, fuerte, caminando de un lado para otro, nervioso. Reconocía la silueta. No era un médico, no era un extraño, era Junior, mi hermano mayor, el hijo que mi padre trataba como un rey y que supuestamente estaba en casa de un amigo. Él estaba ahí arriba con Vía, y ella estaba gritando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Mi sangre se heló. Junior estaba ahí arriba con ella y mi padre estaba aquí abajo, desesperado por esconder algo. «Papá», mi voz salió temblorosa. «Junior está allá arriba con Vía». Se puso tenso, no respondió, solo dijo: «Cava más hondo, está muy poco profundo». Pero ya no podía seguir cavando.
Mi cabeza estaba dando vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. Si Vía había abortado, ¿por qué Junior estaba ahí arriba? ¿Por qué ella estaba gritando de esa forma? ¿Y qué había en esa caja de zapatos que mi padre estaba sosteniendo con tanto desesperación? Dejé caer la pala en el suelo. «Papá, necesito tomar agua. Me voy a desmayar». Él refunfuñó, pero dejó. «Ve rápido y tranca la puerta». Corrí a la cocina. Mis manos sucias de tierra temblaban tanto que casi no pude desbloquear el celular. No llamé a la ambulancia. No sabía si Vía necesitaba ambulancia o si había algo mucho peor pasando. Entonces, marqué el 911. Una voz de mujer contestó. «Policía Federal, ¿en qué puedo ayudarle?», susurré desesperada, mirando a la ventana para asegurarme de que mi padre no estaba viendo. «Por favor, mi padre me está obligando a enterrar algo en el patio y mi hermana está gritando allá arriba con mi hermano. Creo que mataron a alguien o están lastimando mucho a mi hermana. Por favor, vengan rápido». La dirección es Calle de las Acacias, número 347, Aguascalientes. ¿Puede repetir, enterrar qué en el patio? No sé. Mi padre tiene una caja envuelta en bolsas de basura. Dijo que mi hermana abortó, pero ella está gritando allá arriba y mi hermano está con ella. Por favor, vengan pronto. Mantenga la calma, señora. Ya estamos enviando una patrulla. No cuelgue. Pero tuve que colgar. Escuché pasos en el porche. Escondí el celular en el bolsillo, abrí la llave del fregadero, me mojé la cara y volví al patio antes de que se diera cuenta. Seguí cavando, rezando para que la sirena fuera más rápida que la pala. Mi corazón latía descompasado. No sabía qué iba a pasar cuando llegara la policía. No sabía si iba a empeorar todo. Pero tampoco podía seguir cavando ese hoyo, enterrando esa caja, mientras mi hermana gritaba de pavor allá arriba. La lluvia seguía cayendo, yo seguía cavando, y mi padre seguía ahí nervioso, mirando al muro de los vecinos a cada ruido, hasta que de repente escuché sirenas a lo lejos, pero acercándose. Mi padre las escuchó también. Se puso pálido. ¿Qué sirena es esa? ¿Alguien llamó a la policía? Fingí sorpresa. No sé, papá. Debe ser para los vecinos. Pero la sirena se fue poniendo más alta, más cerca, y entonces luces rojas y azules empezaron a reflejarse en el muro del patio. La patrulla se había parado frente a nuestra casa. Mi padre entró en pánico total. Soltó la caja en el suelo. Trató de arrancarme la pala de la mano. «Esconde esto. Esconde todo. Si te preguntan algo, no sabes nada». Pero ya era tarde. Los policías empezaron a tocar el portón. «Policía, abran el portón. Recibimos una denuncia». Mi padre se quedó paralizado. Me miró, después miró la caja en el suelo, después el hoyo que yo había cavado, y entonces trató de correr. Agarró la caja y trató de correr al fondo del patio. Tal vez brincar el muro, huir. Pero la tierra estaba tan mojada, tan resbalosa, que se resbaló, cayó de cara en el lodo. La caja se le escapó de las manos y cayó al suelo, abriéndose. Y fue cuando vi lo que había adentro. No era un bebé, no había ningún cuerpo, había ropa de cama manchada de sangre. Mucha ropa, sábanas, toallas, ropa interior de Vía, todo ensangrentado. Pruebas. Estaba tratando de esconder pruebas. Los policías tiraron el portón, entraron corriendo al patio. Vieron a mi padre caído en el lodo, la caja abierta con la ropa ensangrentada esparcida, y yo ahí parada, sosteniendo la pala, empapada de lluvia y lágrimas. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que mi padre pudiera hablar, grité. «Mi hermana está allá arriba, está gritando, mi hermano está con ella. Por favor, ayúdenla». 2 policías subieron corriendo al segundo piso. Los escuché tirar la puerta del cuarto. Escuché gritos de Junior, sonido de pelea, y entonces silencio. Uno de los policías bajó cargando a Vía en brazos. Estaba inconsciente, pálida, sangrando. «Llamen a la ambulancia ahora». El otro policía bajó, arrastrando a Junior esposado. Tenía la cara arañada, la camisa rasgada y una expresión de odio puro. Cuando pasó junto a mí, escupió en el suelo. «Traidora, acabaste con la familia».
No, yo no acabé con la familia. Salvé a mi hermana. Mi padre fue arrestado ahí mismo, todavía sucio de lodo, tratando de explicarles a los policías que todo estaba bajo control, que era asunto de familia, que no necesitaban policía. Pero los policías no estaban escuchando. Habían visto la ropa ensangrentada, habían visto el hoyo cavado en el patio, habían visto a Vía inconsciente. Sabían que ahí había pasado algo muy grave. La ambulancia llegó minutos después. Fui junto con Vía al hospital. Ella estuvo internada por 5 días. Había perdido mucha sangre, tenía marcas de agresión física reciente por todo el cuerpo y sí, había abortado, pero no había sido natural. Había sido forzado, con medicamentos, con violencia física, con trauma. Durante el interrogatorio en la delegación, toda la verdad salió a la luz. Junior había abusado de Vía por años. Ella quedó embarazada 2 veces. La primera vez, él la obligó a abortar con medicamentos y agresiones, y fue eso lo que había pasado semanas antes. Pero quedó embarazada de nuevo, casi inmediatamente, y cuando él se enteró, entró en desesperación. Esa noche había regresado a casa escondido, había subido a su cuarto y había tratado de forzar otro aborto. Le pegó, la pateó, le dio medicamentos, y mi padre lo sabía. Sabía todo. Y en vez de proteger a su hija, ayudó al hijo a esconder las pruebas. La caja para la que yo estaba cavando el hoyo no tenía bebé. Tenía la ropa sucia de sangre de mi hermana y la sábana de la cama, donde había ocurrido el abuso. Pruebas. Estaban destruyendo pruebas. Mi padre me dijo en la delegación sin ningún remordimiento: «El hombre tiene futuro, Laura. Junior no podía ir a la cárcel por culpa de un berrinche de mujer. Iba a perder el empleo, iba a quedar marcado por el resto de su vida. ¿Y para qué? ¿Por un error? La mujer aguanta, se las arregla, el hombre no». En ese momento entendí que nunca había tenido un padre de verdad. Había tenido un carcelero, un hombre que pensaba que la mujer era propiedad, que el abuso era un error, que proteger a un violador era más importante que salvar a una hija. Junior y mi padre fueron arrestados. Junior fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual, privación ilegal de la libertad e intento de homicidio. Mi padre recibió 5 años por complicidad y obstrucción de la justicia. Mi madre nunca me perdonó por haber llamado a la policía. Dijo que yo había destruido a la familia, que había deshonrado el nombre de los Iniesta, que me iba a ir al infierno por haber traicionado a mi propio padre y hermano. Ella eligió quedarse de su lado, aún sabiendo todo. Hasta hoy, casi 50 años después, no me habla. Pero está bien, porque esa noche no cavé una tumba para el bebé que nunca existió en esa caja. Cavé la tumba de la impunidad. Cavé la tumba del silencio. Cavé la tumba de una familia que protegía monstruos y sacrificaba víctimas. Y más importante, esa noche salvé a mi hermana. Salvé a Vía. Hoy Vía y yo vivimos aquí en Aguascalientes en paz. Ella vive del otro lado de la calle, en una casita amarilla que pintó como siempre soñó. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Las cicatrices de lo que pasó fueron demasiado profundas, pero es feliz a su manera. Tiene un gatito llamado Miel, un jardín lleno de rosas y una vida tranquila, trabajando como costurera independiente. Tomamos café juntas todos los días, nos visitamos todos los días, nos cuidamos una a la otra. Y a veces cuando cae la noche y estamos sentadas en el porche mirando al cielo estrellado, Vía me toma la mano y dice: «Gracias por haber cavado ese hoyo, Laura, me salvaste». Y yo respondo: «No, Vía, nos salvamos juntas». Yo vendo mi pan de elote en el tianguis todas las semanas. Vía vende sus costuras. Vivimos de poco, pero vivimos en paz. Y eso, mis queridos, no tiene precio. No tiene precio ninguno. Junior salió de la cárcel después de cumplir 10 años. Trató de contactarme una vez, pidiendo disculpas. Rompí la carta sin leerla. Él no merece ninguna palabra mía, ninguna palabra de Vía. Murió hace 3 años. Tomó hasta morir. Y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza,
ni alivio, solo indiferencia, porque él ya no tenía ningún poder sobre nosotras hace mucho tiempo. Mi padre salió de la cárcel después de 3 años, por buen comportamiento. Trató de acercarse a nosotras diciendo que había cambiado, que se había arrepentido. Pero cuando Vía dijo que necesitaba pedirle disculpas y reconocer el mal que había hecho, se negó. Dijo que había hecho lo que cualquier padre haría para proteger al hijo. Entonces cortamos relaciones. Murió hace 8 años solo en un asilo barato, y no fui al entierro y no me arrepiento. Mis queridos, les conté esta historia hoy porque sé que hay mucha gente por ahí viviendo en situaciones parecidas. Mucha mujer viviendo en un infierno silencioso, pensando que no hay salida, pensando que nadie le va a creer, pensando que es mejor callar que enfrentar. Mucha mujer protegiendo secretos terribles porque tiene miedo de las consecuencias de revelar la verdad. Pero quiero decirles algo, no vale la pena. No vale la pena proteger a quien te lastima. No vale la pena guardar secretos de quien comete crímenes horribles. No vale la pena sacrificar tu vida, tu cordura, tu seguridad para mantener el honor de la familia intacto. Porque ¿saben qué aprendí esa noche de lluvia cavando ese hoyo en el patio? Aprendí que a veces necesitamos destruir la estructura podrida para construir algo nuevo y saludable. A veces necesitamos romper el silencio, aunque eso signifique perder familia, perder casa, perder todo lo que conocemos. Porque al final, lo único que no podemos perder es a nosotros mismos, es nuestra dignidad, es nuestra vida. Si estás pasando por abuso, por violencia, por manipulación psicológica dentro de casa, que sepas que no estás sola, que sepas que existe ayuda, que existen personas que van a creerte, que existen leyes que te protegen y que mereces vivir en paz, con dignidad, sin miedo. Yo pasé 49 años de mi vida pensando que era débil, que no había podido proteger a mi hermana a tiempo, que había fallado. Pero hoy, a los 71 años, entiendo que hice lo que pude con lo que tenía. Usé la única arma que tenía esa noche, la verdad. Y la verdad, mis queridos, por más dolorosa que sea, es siempre más poderosa que la mentira. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de denunciar. No tengas miedo de romper el silencio. Porque el silencio es lo que permite que los monstruos sigan haciendo lo que hacen. El silencio es lo que permite que familias enteras sean destruidas por dentro. El silencio es el enemigo. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, extiende la mano. Créele. Ofrece ayuda, porque a veces una sola llamada, un solo telefonazo, un solo acto de valor puede salvar una vida. Así como esa llamada que hice, temblando de miedo, escondida en la cocina, salvó la vida de mi hermana. Vía me dijo una vez, años después de esa noche: Laura, ¿sabes qué fue lo más importante que hiciste por mí? No fue defenderme de Junior, no fue cuidarme cuando estaba rota, fue mostrarme que merecía ser salvada, que mi vida valía la pena, que yo no era la culpable. Me mostraste que merecía justicia. Y es eso lo que quiero dejarles hoy. Mereces ser salvada, mereces justicia, mereces paz. No importa lo que te hayan dicho, no importa cuántas veces te hayan hecho creer que tú eras el problema, que tú provocaste, que lo merecías. No, no lo mereciste, no provocaste, eres la víctima y mereces ser protegida, cuidada, respetada. Entonces, mis queridos y mis queridas que están viendo hasta aquí, quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia tocó su corazón, si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita, porque mientras más gente escuche estas historias, más gente va a tener el valor de romper el silencio. Y déjenme un comentario aquí abajo con la palabra valor, si vieron hasta el final. Solo quien vio hasta aquí va a entender el significado de esa palabra en el contexto de esta historia. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada suscriptor, cada compartida, cada comentario es una voz más uniéndose al coro de personas que ya no aceptan más el silencio, que ya no aceptan más la impunidad, que ya no aceptan más que las mujeres sean tratadas como propiedad, como objetos,
como desechables. Y saben, mis queridos, miro hacia atrás y veo a esa muchacha de 23 años, empapada de lluvia, cavando un hoyo en el patio, temblando de miedo, pero decidida a hacer lo correcto. Y me siento orgullosa de ella, me siento orgullosa de mí, porque esa noche elegí la verdad, y la verdad me liberó. Me liberó y liberó a mi hermana. Hoy, cuando amaso mi masa de pan de elote de madrugada, cuando siento el olor de la levadura creciendo, cuando veo el sol saliendo por la ventana de la cocina, agradezco. Agradezco por estar viva. Agradezco por haber tenido valor. Agradezco por tener una hermana del otro lado de la calle, viva, libre, en paz. Y les deseo eso también. Vida, libertad, paz. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y hasta nuestro próximo encuentro. Con cariño, abuela Laura.